Hola, muy buenas noches amigos de SMX Televisión, estamos nuevamente aquí con ustedes como todos los martes en punto de las 9 de la noche para otro programa más de Obrera es Cultura y estamos aquí listos para recibir a nuestros co-conductores y amigos y aquí está Pepe Suárez. ¿Cómo estás, estimado Pepe Suárez? Muy bien, Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Y también a José Luis Barajas, ahora desde la parte interior de la República Mexicana. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, buenas noches. Vamos a iniciar el buen programa que tenemos para ustedes. Así es, solamente Barajas la goza, Pepe, ¿cómo ves? Sí, de verdad que ya hay que empezar a darlo de baja de aquí del programa, ¿no? Sí. Como primera premisa. Sí, somos envidiosos. Sí. Oye, pero ahí les voy a llevar unos regalitos ahí. Está bien, para que estemos contentos. Nada más por eso. Ok, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos parece súper importante, como todos, pero en este caso hablar de las familias pioneras de la colonia obrera, híjole, es algo que creo que va a marcar pauta para poder hacer ahí una remembranza importante, muy interesante, y sobre todo porque en algún momento platicábamos en la preproducción del programa, el asunto que para nosotros significaba el decir, bueno, pues a quién entrevistamos para estos personajes, ¿no? Que puedan relatarnos un poco de las familias pioneras. Y bueno, pues decíamos, es que encontrar ya una persona que tenga 100 años y sobre todo que tenga en este momento esta posibilidad de transferirnos toda esta parte intangible, pues la verdad es que es difícil, ¿no? Ya una persona de 100 años, pero no estamos hablando ya de segundas o terceras generaciones, y pues la verdad es que tenemos dos invitadas de super lujo, Pepe. Sí, así es. Ya hemos escuchado la historia de la colonia por diferentes cronistas. Seguramente vamos a seguir teniendo esas opciones, pero qué mejor que escuchar la historia de la colonia por sus protagonistas, por gente que viene de familias que llegaron a la colonia pues ya hace más de 100 años, ¿no? Y eso es importante, ver su visión de la colonia y del crecimiento que ha tenido. Así es. Y Barajas, pues estamos hablando ahora sí que las familias de Abolengo, no estamos hablando de las de Abolengo, de allá de la Miguel Hidalgo, ¿no? De Polanco, de Loma de Chapultepec, no, de la Obrera, las familias de Abolengo, de la Obrera. Y seguramente conforme vaya avanzando el programa nos vamos a dar cuenta de que están muy arraigados varios apellidos, porque los árboles genealógicos que se han ido poco a poco generando en la colonia, pues ya son ahora sí que de muchas décadas. Entonces, pues nos conocemos muchos, ahora sí que como los Berbeli de Peralvillo, ¿no? Acá están los Gómez, los Suárez, los Barajas, los Puché, los Burgos, en fin, vamos a ir poco a poco y ahí con la gente que nos vaya comentando. Entonces, Barajas, ¿qué te parece si le damos la bienvenida ahorita a alguno de los saludos que ahí ya nos empezaron a dar a la gente que se está conectando? Muy bien, Eliotet Into, saludos cordiales desde Mérida, el buen amigo que pues, hay que mandarle una playerita, ¿no? Algo. Y también que quiere apoyarnos, ¿no? Con algunos enseres para acá, con gusto los recibimos. Después dice Raúl Hurtado, buenas noches a todos, saludos Raúl, como siempre. Nayet Vázquez, buenas noches, excelente programa, muchas gracias. Elida Carrillo, saludos a todos. Elliot Net, en 1958 nacimos en la calle de Lucas Lazaga 100, Colonia Obrera, pues hablando que pues ya casi tenemos pues ya cumplimos los 100 años ahí en la famosa Obrera, ¿no? A partir que se fue fundando desde 1920, ¿no? Aproximadamente. Y estas familias de Abolengo con las que vamos a platicar. Entonces, si les parece, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de lujo, como le dijimos. Una de ellas es Adriana Peirón Puché, así que, pues, bienvenida, Adriana. Y por otro lado, gracias. También, hola, Adriana. Hola, buenas noches. Y también su hija Adriana. Hola. Ambas son Adriana. Yo vine de chismosa.
Sí, hermosa para hablar desde otras décadas. Así es, de otras perspectivas. Y también le vamos a dar la bienvenida a Mari Carmen Burgos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Oigan, antes que nada, muchísimas gracias a las dos, a las tres, por la invitación, por aceptar la invitación y compartirnos aquí todas sus vivencias y todo esto. Así que pues vamos a empezar, si les parece bien, con Adriana Perón. A ver, Adriana, platícanos un poco esta historia de tu familia, cómo es que llega a la colonia obrera, cómo se da el asentamiento de esta familia y pues obviamente parte de tu vida. Platícanos, Adriana, por favor. Claro que sí. Mira, aproximadamente en los 30 me compré un terreno para construir una fábrica de flores artificiales. Originalmente estuvo en la calle de Empedradillo, número 10. Después se pasaron a Uruguay 90 y de ahí salieron con la idea de construir la fábrica ahí en la colonia obrera. Ellos se mudan primero a San Antonio Abad, en lo que se construye, y pues ahí llegaron en los 30, no tengo la fecha exacta, pero a mí lo que me causa mucha curiosidad es que hay muchas historias del nombre de la colonia y cómo se fundó y este tipo de cosas, ¿no? Dicen muchos que era el cuartelito porque había habido un cuartel. La verdad yo no he encontrado en cuestiones históricas eso, pero sí que en 1782 no me acuerdo el nombre del virrey, decide hacer 8 cuarteles para dividir la ciudad, y de esos 8 cuarteles hace 32 cuartelitos, o sea, los divide para que los que vayan a cuidar los cuartelitos, que además es un nombramiento honorario, o sea, no les pagaban nada, y tenían que ser gente pues, muy especial, ¿no? Cuidara de estos cuartelitos. En las escrituras de los abuelos dice, lote fulano de la manzana X, de Bolívar, porque por ahí dicen que le decían Colonia Escandón. Aquí está sentado como Bolívar, que está dentro del cuartelito y está entrecomillado, que está en el cuartel cuarto. Entonces eso es lo que está ahí asentado. Entonces, te digo, desde entonces llegaron ahí, contaba mi mamá que cuando llegaron, pues ella estaba todavía chiquilla y no había nada. Tenían unos vecinos que vivían en un jacalón y lo demás eran milpas y llanos. Contaba mucho que había un señor que se llamaba Alejo, que cuando ella era chiquita, como tenía que cruzar todo eso para ir a la escuela, le ponía de pretexto que se le iban a ensuciar los zapatos. Entonces se la tenía que llevar cargando a la escuela. Contaba mi abuela que la mayor diversión andar en moto. Mi abuelo tenía una moto con sidecar y decía que era divertidísimo porque brincaba todo el tiempo por ahí. O sea, no había nada. Después empezó a ver más cosas. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando leo o platicamos en la obrera es que casi nadie menciona más que el lado de los cabarets y este tipo de cosas. Cuando pues, los talleres del Palacio de Hierro estuvieron ahí, creo que fue de lo primero que se fundó junto con Galas. Dos lugares muy grandes en donde se producían cosas, ¿no? ¿Qué más me llama la atención de ahí? Híjole, en estas épocas los olores de la Giralda, que tiene más de 30 años de existencia, esos olores dulces, ricos, las tintas de todas las pequeñas imprentas que había,
¿Qué más te puedo decir? De la fábrica de flores, los olores de las telas, de las fábricas de telas que estaban a 2, 3 cuadras, los olores de los almidones y demás con lo que preparaban las telas, los tintes con lo que tenían. Yo tengo un recuerdo muy, muy bonito de eso, no es así como que de casa. En la fábrica de los abuelos había muchos perros. A mi abuelo le gustaba la cacería, entonces tenía muchos perros de cacería. Y a mi abuela le gustaban mucho los animales. El lugar era bastante grande y tenían, estos ya no los conocí, pero tenían un chango, tenían un chivo, llegaron a tener 20 y tantos perros. Un número parecido de gatos. Un número parecido de gatos y otro parecido de pájaros. ¿Qué les puedo decir de la obrera? Las diversiones de mi abuela conmigo cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeña. Le gustaba pararse en el barandal para ver pasar a la gente. Que en la esquina, en Boturini, había una farmacia y había una tienda. Cuando cerraban, empezaban a pasar las patrullas a comprar licor. Entonces esa era una de las diversiones. Otra de las diversiones era el 20 de noviembre, ver pasar a toda la gente que iba hacia el centro, o el 16 de septiembre cuando iban al grito. Esas eran las diversiones de mi abuela. ¿Qué más había ahí? Había una refaccionaria muy grande que se llamaba La Flechita o La Flechita de Oro, no recuerdo bien, en donde se vendían muchas refacciones, no solo para autos, sino para camiones. Y siempre había gente ahí, siempre estaba lleno. ¿Qué otro recuerdo tengo de ahí? La paletería de la esquina que está enfrente de la escuela, que pues siempre iban a comprar ahí los helados. Y cosas curiosas que me contaba mi mamá cuando era pequeña. Dice que en el hospital homeopático había una escalerita que iba a dar. La escalera estaba en la calle, eran 2 o 3 escalones, que iba a dar una ventana que daba a la morgue del hospital. Entonces la diversión era ir a asomarse ahí a ver si veían algún muerto. Diversiones extrañas, pero bueno, cada quien, ¿no? ¿Qué otra cosa así especial de la obrera, además de este tipo de cosas? El pan. Había 2 panaderías. Cuando yo era chica había 2 panaderías que yo recuerde, en donde el pan era maravilloso. Entonces, cuando salíamos de casa de mi abuela, no vivía yo ahí, pero todos los días estaba y todo el día ahí. Cuando nos íbamos a casa, ya eran las 7, 8, 9 de la noche, ya hacía hambre, ¿no? Entonces pasaba mi mamá a alguna de las panaderías, y como yo siempre he sido muy comelón, empezaba con que ya tengo hambre, y me decía mi mamá, bueno, te doy un pan, pero con papelito, porque no te has lavado las manos. Entonces le arrancaba un pedazo a la bolsa y me daba mi pan con papelito. ¿Qué otra cosa recuerdo así de la obrera? Pues muchas cosas de las que no hablan mucho. Las fábricas de camisas, ¿qué otra cosa? El mercado del pequeño comercio, que yo por más que me asomaba y entraba decía, pues el mercado como que no tiene que no mucho, ¿no? Como que no se ve que vendan mucha comida, pero bueno, dicen que es mercado. ¿Qué otra cosa así simpática que recuerde yo así de esto? El Aurrera que está ahí en Chimalpopoca, que también es la Aurrera todavía, que originalmente era una tienda de ropa. Fue el primer supermercado que hubo, ¿no? Que fue así como que el gran cambio que había, porque ya podíamos ir al supermercado a comprar y estaba cerca. Y pues ese tipo de cosas, no sé, ¿qué más quieren que les platique? Oye, pero es que ahorita nos diste datos muy interesantes, Adriana, que pues desde luego habrá generaciones que jamás hubieran podido pensar que aquí había la fábrica de flores, la fábrica de camisas, esos que estás comentando de Aurrera. Y bueno,
Si te parece bien, vamos, Pepe, pues ahora con Mari Carmen, ¿no? Para que también nos cuente, y ahorita vamos poco a poco haciendo aquí un collage de todo lo que han sido las familias pioneras en la obrera, porque pues hay que ver el prototipo de familia, cuál era más o menos la situación socioeconómica, cómo es que se llevaban las familias. ¿Qué te parece, Pepe? Sí, claro, ahorita que Mari nos platique también un poco de la historia de su familia en la obrera, desde cuando andan por acá, y ya hablaremos, como tú comentas, toda la parte socioeconómica y la parte del desarrollo familiar, ¿no? Mari, por favor. Bueno, pues aquí pues mi abuelita fue, mi bisabuela más bien, mi bisabuela fue la que llegó aquí a la colonia obrera porque ella era originaria de Coyoacán. Entonces mi bisabuela era soldadera y entonces ahí conoció a un coronel y el coronel se la trajo para acá, para la obrera. Aquí pues era todo el terreno, es decir, mi casa y las dos casas de junto, tanto de la derecha como de la izquierda, toda esa era propiedad de mi bisabuela. Pues ella pues se casó 5 veces y tuvo alrededor de 10 hijos. Ella pues siempre pues fue matriarcado, ¿no? Aquí dentro de la casa y dentro de la familia. Conforme ella fue creciendo con la familia, pues obvio la casa se fue igual modificando. Ella vendió los terrenos de junto, que fue tanto el de la izquierda como el de la derecha, y nosotros nos quedamos en medio, que fue el terreno más grande. Ahí fue donde ella pues se quedó con sus hijos y estuvieron aquí viviendo durante muchos años hasta que se casaron y cada uno de ellos se fue. La única que se quedó pues fue mi abuelita, la hija mayor, porque era de las mayores de mi bisabuela. Mi bisabuela en aquella época, ella vendía pulque, que era la bebida prohibida, ¿no? Que no se podía vender pulque y se tenía que ir hasta Xochimilco para traerlo. Lo que me comentan mis hermanas es que, bueno, aquí en San Antonio Abad pasaba un canal y ese canal se tenían que pasar del otro lado hacia la tránsito, era como pasarse del otro lado del río, ¿no? Para hacer a lo mejor ciertas compras del otro lado. También otra cosa que me comentaban ellas era que que en las escrituras, lo que dijo la señora Adriana, aparece como el cuartelito y o obrera. Pero la versión que me dan mis hermanas es que se llamaba cuartelito porque aquí en la Doctores, donde están los juzgados y donde está la clínica 4, ahí estaba donde está la clínica 4 era la cárcel de mujeres y donde estaban los juzgados era la cárcel de hombres. Por eso es que también le llamaban cuartelito. Que yo la verdad esa historia pues no me la sabía, ni por aquí me venía de que por eso se llamaba. Posteriormente ya después ya le llamaron la obrera. Mi abuelita fue la que pues estuvo viviendo aquí directamente con mi mamá. Mi mamá pues aquí tuvo a mis hermanas. Mis hermanas nacieron aquí en mi casa, porque en aquella época pues era caro ir a un hospital, ¿no? Entonces pues aquí las tuvo a las 4. Ya nosotros los 3 últimos ya fuimos de hospital, ¿no? Fuimos más modernos. Lo que pues yo me acuerdo mucho de que, como dice la señora, no nomás de los cabarets, ¿no? Porque nosotros aquí a la vuelta en José T. Cuellar estaba el Quinto Patio. Entonces, pues nosotros lo veíamos pues normal, porque pues a pesar de que había cabarets, no era tanta la violencia que ahora se vive. En la esquina de donde yo vivo, en 5 de febrero, había un baldío, y ese baldío, a pesar de que no había construcción ni nada, pues no era tan peligroso. Nosotros nos salíamos a jugar normal y nunca pasaba nada.
Me acuerdo también mucho de la fábrica de la Topeca, ¿no? Que siempre cuando venía Navidad, pues nos decían, las vamos a llevar a comprar ropa, y ¿a dónde nos llevaban? Pues a la Topeca, o del otro lado de la Tránsito, porque ahí estaban las fábricas y era donde nos llevaban a comprar ropa. Lo que para mí, mi infancia en la Obrera fue muy bonita porque era muy sana, nos salíamos a jugar y todos jugábamos, todos los vecinos jugábamos a las escondidillas, ¿cómo se llamaba? A los patines, a la bicicleta, siempre había algo moderno que iba saliendo y diéramos en grupito, ¿no? A la casita, hacíamos nuestra casita y ahí construíamos, que había nuestra sala, nuestro comedor, todo así muy bonito. Fue una infancia muy, muy bonita aquí. Y pues lo que van dejando también la familia, ¿no? Las costumbres, las tradiciones y todo, que a pesar de que vivimos en una zona urbanizada, pues siempre se respetó, como Día de Muertos, Semana Santa. Mi bisabuela era de las que agarraba a los hijos y los ponía de cabeza y les daba su nalgada, ¿no? Con encuerados, así les daba su nalgada y les decía que era su sábado de gloria, ¿no? Entonces esa tradición pues la hacía la familia. Y bueno, ya nosotros ya no nos lo hicieron porque pues ya como que ya no nos dejábamos, pero sí los tíos y la familia por parte de mi mamá, ¿no? Otra de las cosas que también que yo le comentaba era que la construcción de la casa eran techos altos con vigas y tapancos, ¿no? Les usaban los tapancos como bodegas y los pisos eran de madera. Y mi bisabuela guardaba ahí su dinero abajo del en el suelo, lo guardaba, era su forma de tener sus cosas. Porque aquí en la casa siempre ha sido negocio la parte de enfrente, es decir, en su momento, pues mi bisabuela vendió pulque, vendió comida, vendió sopes y toda esa cosa. Posteriormente, después, el hijo de mi bisabuela, mi tío Vicente, él hizo una carnicería. Y después de que hizo la carnicería, otro tío, mi tío José, hizo un expendio de agua electropura cuando empezaban a hacerse el agua embotellada, ¿no? Porque también comentaba, pues antes el agua, pues no la tomábamos de la llave, ahora ya es más moderno, ¿no? Que ahora ya para que no te salgan lombrices. Otra de las cosas era, bueno, ya después de que mi tío pues falleció, decidieron pues quitar la cortina y cerrar la parte de enfrente, y ahora pues es un taller de costura. Entonces aquí siempre ha sido negocio, así como pues se ha caracterizado la colonia obrera, ¿no? De comercio, no nomás de cabarets, como dice la señora Adriana, sino que también que lo veamos desde otro aspecto de social y no de maldad. Sí, dime. No, y es que las pymes han formado parte del desarrollo de la colonia, ¿no? Estos pequeños negocios que han estado inmersos ahí. Uh-huh. Hoy en la actualidad, pues hoy en la actualidad vemos mucho las imprentas, ¿no? Las imprentas son las que han surgido mucho aquí alrededor de la colonia. Y pues todo esto se fue urbanizando, pues conforme los tiempos, pues se construyó el metro. Es decir, a mí ya me tocó el metro, a mis hermanos ya les tocó el metro. Pues cuando llegó aquí mi bisabuela, pues era todo terreno, no había pavimentación, y conforme pasaron los años, pues se fue pavimentando, se fueron construyendo ya las avenidas,
los ejes viales, porque aquí el eje vial que a nosotros nos tenemos pues cerca es el eje 2, ¿no? Que es donde lo podemos utilizar, el metro. Es decir, la Obrera está en un lugar muy céntrico que a donde te quieras mover, llegas rapidísimo a cualquier lado. Si te quieres ir hacia el sur, si te quieres ir al norte, al oriente o al poniente, estamos exactamente ubicados para que te puedas desplazar a donde tú quieras. Y pues, pues, ¿qué les puedo decir? Yo tengo 50 años y toda mi vida he vivido aquí. Y la verdad, para mí la Obrera es, pues es lo máximo. Digan lo que digan, es lo máximo. Así es, Mari Carmen. La verdad es que es un bonito relato de ambas, de todo esto. Barajas muchas aristas para el análisis respecto a esta situación de estas familias pioneras y que además se han arraigado aquí en la colonia, ¿no? Hay temas como el asunto de cómo llegan. A mí me llama la atención lo de las escrituras. La verdad es de que, pues antes, incluso cualquier acuerdo era de palabra y luego se hacía a lo mejor hasta escrito en un papel estraza y valían los acuerdos y valían los contratos, ¿no? Y a mí me tocó ver toda la parte de que tu palabra es la que cuenta. Más allá de cualquier documento, tu palabra es la que cuenta. Entonces, tú que también tienes toda tu vida aquí, Barajas, de todo esto que están comentando las Adrianas y Mari, ¿cómo ves todo este asunto del Obrera y todo lo que se ha construido alrededor de la colonia en un centenar? Fíjate, como lo comentas, ha ido cambiando totalmente. Ahora estuve platicando con mi tía, que también me platicaba que sus papás, mi abuelito, él llegó de Tulyahualco y fue de los pioneros, fíjate, ahí en la calle Torquemada, donde está la óptica. Dice que él llegó como en 1930 junto con su hermano y construyeron ahí y pues me decía que los cuartos eran de adobe, ¿sí? Como lo comenta Mari, con las vigas, los techos muy altos. Y fíjate, algo importante, o sea que ahorita, hace ratito estaba platicando con ella, me comenta la óptica donde está, anteriormente era una tienda que la fundó mi abuelita, en esos tiempos se llamaba México Nuevo, y esa dice que más o menos hicieron esa construcción, esa accesoria, como en 1935, 1940, imagínate ya cuánto tiempo tiene el local, y a su vez, o sea, cuando lo transformamos, yo ahí tenemos ya más de 45 años con la óptica, y tuve que poner como un techo, un plafón, y todavía arriba me queda como para hacer, era lo que decían, todavía apenas abrí, y en la parte de arriba, ves en los focos, hasta le ponían como un adorno, totalmente, era distinto, eran unas estructuras de maravilla, ¿no? Pero fíjate que ha cambiado muchísimo, y también me comentaba que en su momento pues era un potrero, ¿no? Y del hospital, me decía el homeopático, se llamaba Viejo Polvorín, y también me comentaba que la primera escuela, porque fue en esa escuela ella, en la Obrera, en su antecedente, dice que era la Giner de los Ríos, y que fue inaugurada en 1932. O sea, hay mucha historia dentro de la colonia, y es bonito, como dicen, no necesariamente hablar de los cabarets, de la situación, pues que no nos gusta hablar mucho, pero hoy en día ha ido evolucionando totalmente todo el entorno de la Obrera, ¿no? Y fíjate, Pepe, que hablando ahorita de las construcciones, es algo de llamar la atención, construcciones que aunque no tienen mucho peso porque no son de 2 o 3 pisos, pero han permanecido todo este tiempo, a pesar de que han sufrido cuando menos 3 de los grandes terremotos que pues se recuerdan, ¿no? El del 57, el del 85 y el del 2017, entre muchos otros temblores. Entonces, es tan grande la construcción que se hizo en la Obrera en términos de los materiales, de la forma de construir, que han permanecido, o sea, y que han sido remozadas, pero las estructuras han estado ahí, Pepe.
Sí, como bien comenta Mari Carmen, digo, es el caso también de la casa de nosotros. Realmente la cimentación es de mampostería. Esto es pura piedra, ¿no? Una cimentación en la cual sí creo que son los muros que coinciden en todas las casas de ese tiempo, en donde al menos 1 metro hacia la mitad de la barda tenía una cimentación que era al menos el doble de lo que es la barda arriba, que era lo que le permitía tener mayor firmeza. Y estos techos de bóveda catalana, ¿no? Que eran con la viga, la mezcla y los ladrillos que le daban la apariencia. Y curioso también porque no vas a encontrar castillos, ¿no? Todo se construía con adobe y se hacía como de manera entrelazada. Y eso es lo que, pues, ha soportado los 3 temblores que tú comentas, ¿no? Realmente el tema del 85, pues sí se hizo necesaria la reconstrucción, sobre todo en las vecindades, pero muchas de las casas unifamiliares que desde entonces, algunas eran pequeñas vecindades de 4 o 5 departamentos y que después se convierten en casas unifamiliares, están construidos bajo esta técnica, ¿no? Realmente es algo que ha ido, pues, sobreviviendo a los temblores y que han dado bastante seguridad. Incluso Mari Carmen nos platicaba en el previo en su casa, pues también la han ido acondicionando por ahí, pero con base en esta construcción. O sea, realmente no hay que modificar tanto en cuestión de cimentación. Creo que las cimentaciones eran bastante fuertes, ¿no? Así Sí, es. pues, Pues, por sí. ejemplo, te puedo Adelante, robar adelante, la palabra. adelante, adelante. En la fábrica de los bisabuelos es muy interesante porque hay un cuarto, pues antes no se hacían cuartos muy, muy grandes y hay un cuarto que pues obviamente es también de techos altos y el claro que tiene adentro es de más de 20 metros. Es impresionante la fuerza de la construcción. Y yo les comentaba, ahora que se cerró la fábrica, le comentaba a mi mamá que yo estoy muy impresionada porque pues ni siquiera hoy en día se avientan a armarse un claro de 20 metros de largo por 5 o 6 de ancho con castillos y el ingeniero que se aventó eso era un maestrazo, pero así un señor maestrazo y como dice Pepe, pues la cimentación con piedra y las bondades de la construcción tradicional con adobe y mampostería son sublimes, ¿no? O sea, la verdad es que los que tienen casas que están construidas así son súper afortunados, ¿no? Porque además también, pues no solo te da esta seguridad que hemos visto en los temblores, sino que también te da un confort térmico que es muy diferente, ¿no? Son más agradables en la temperatura que tienen adentro y eso es pues riquísimo, ¿no? Y es que hay que considerar que si diéramos un recorrido calle por calle de la colonia, muchas de las construcciones están así, es decir, la mayoría de las casas son esas, o sea, no se ha modificado grandemente la parte arquitectónica de la obrera, y si se hiciera un censo, tendríamos yo creo que ahí la suma de varios siglos entre lo que sería la historia de cada una de las casas, que ahorita retomamos, si les parece bien, esas historias de, por ejemplo, una casa con banco, ¿no? Y ese banco, ¿no? Donde se decían esas historias de que se guardaban las monedas en ollas de barro y se tenían ahí la abuela, ¿no? O sea, hablemos ahorita de eso, pero si les parece, vamos a hacer un pequeño alto para darle salida a alguno de los comentarios de la gente que amablemente nos está siguiendo. Entonces, Barajas, Pepe, ¿quieren ustedes ayuda de lectura? Ya me lo he hecho. La leyenda de Neco, saludos desde la hermana República de Tlalpan, jajaja, y mi amiga, saludos. Elida Carrillo, mi buen José Luis Suárez Martínez, saludos Elida. La leyenda de Neco, hola amiga, ¿se refería a Mari Carmen o a Adriana? Eugenio Miranda, fan de Barajas, la paletería del 82, claro, esa es histórica, esa paletería. Ay, sí, sí. Permanece. Buenas noches, Lalo Osorno. Angie Suárez, buenas noches, saludos a todos, saludos. Saludos. Lalo Osorno, saludos Pepe Barajas, Suárez y Mau. Saludos Lala, muchas gracias. Buenas noches. María Eugenia Burgos, buenas noches familia Burgos. Susana Rocío Yáñez Hernández, saludos a la familia Burgos. Miki Koshikawa, Abraham Zambrano, no sé quién sea. La leyenda de Neco, un pulquito, pues sí se antoja.
María López, saludos a Mari Carmen Burgos. En especial, saludos a Mari Carmen Burgos de Susana Rocío Yáñez. Llevaban a la enfermería, a la enfermera o a la comadrona, la leyenda de Neco. Sí, lo que mencionaba Mari Carmen, ¿no? Era lo que en ese momento se estilaba. Mimi López, saludos a Mari Carmen Burgos. La leyenda de Neco, ahora tomas agua de la llave y sabe a cloro. Efectivamente, creo que siempre ha sabido a cloro, pero así la tomábamos. Pero La Papelería México es una familia emblemática. Ya llevan varias generaciones con el mismo negocio. Es cierto, y hay que recordarles que antes, yo recuerdo que ellos toman la papelería por ahí su número original era México 77. Por ahí de algunos de los 78. México 78 era. Mundial, pero anteriormente era una papelería de una japonesa, se llamaba la papelería Yuki, era la que está frente a la comunidad. Sí. Así es. Ramsés Saavedra, saludos a toda la banda de la Obrera. Muchas gracias. Saludos. Leti Prudente, hola, Burgos, María del Carmen. También la papelería de Sánchez, ¿no? La papelería de Sánchez. También esa fue. Qué interesante plática, no conocí esas historias de la colonia obrera. Gracias por compartirnos, gracias a ustedes y gracias a las familias que nos acompañan. Elionet Into, ¿qué hay de cierto que las vigas de los techos de algunas casas eran las vías de los ferrocarriles? No creo. No, porque eran de madera. Así es, eran de madera, son polines. Eran de madera. Eran polines de madera. Desde el 57, nos tocó la inundación muy famosa en Caballero, número 52, frente al templo. Después compró mi papá una casa en Caballero, número 141. Fíjate, desde el 67, hace 53 años. Susana Rocío, saludos de la colonia Buenos Aires, a Mari Carmen Burgos. Cancerbero Medusa, saludos a todos, gracias por regalarnos tantas historias. Leti Prudente, saludos a Carmen Burgos. Pues vamos a dejarla ahí para... adelante, con la última. Mi papá Fernando Reyes decía que mi abuelo se los llevaba al río, hoy viaducto, a recoger los ladrillos rotos y así construyeron la casa. Es muy posible, María Magdalena Reyes. Pues es muy interesante todo lo que se está vertiendo aquí en este programa, porque precisamente es el patrimonio intangible, es la recolección de toda la información, de todas las historias, de todos los recuerdos, de todas las anécdotas que finalmente están ahí. Y hablamos, por ejemplo, en este caso, de lo que son las familias y cómo esta construcción, a mí me llama la atención lo que dijo Mari Carmen de su abuelita, este matriarcado, o sea, porque para esa época parecía, primero, inusual que una mujer se casara 5 veces. O sea, eso era así como que poco, o sea, no podríamos hablar en ese sentido de que, en el caso de los hombres es, pues, entre comillas, bien visto, pero el caso de una mujer que tuviera esa toma de decisión, me llamó mucho la atención. Y la otra parte, que es la construcción de una familia en donde diferentes hijos de diferentes hombres construyen una familia que era típica, porque la familia tradicional era la papá, la mamá y un montón de hijos, pero de un solo papá, ¿no? Entonces, ahí sí rompe un poco este planteamiento. Me da mucho gusto que haya sido así, porque quiere decir que siempre las mujeres, y más una mujer soldadera, asumió su libertad, asumió su responsabilidad y sacó adelante a su familia. Y seguramente así hay muchas historias de familias en donde los apellidos empiezan en las colonias a tener un eje conductor, ¿no? Entonces estamos hablando de ya estos apellidos de abolengo de la colonia obrera. Y en este caso, Barajas, ¿qué te parece tener el banco en tu casa? Porque si esas historias eran así como, no puedo llevar el dinero al banco porque ahí se lo roban. Y tenían razón los abuelos. O sea, finalmente tenían razón. Vimos lo que pasó con el Fobaproa, ¿no? Oye, entonces voy a buscar bien ahí abajo de la óptica a ver si están los centenarios enterrados, mano, porque imagínate. Sí. No, pero fíjate que así se manejaba, ¿eh? Regularmente, pues ahí guardaban su lanita, eran otros tiempos, ¿no? Distintos, ¿no? Yo pienso que la gente se sentía más segura con su lana en su casa que meterla a una institución bancaria, ¿no? Eran otros temas totalmente diferentes. Y bueno, Adrianas, a ver, en el caso de la fábrica de sus abuelos,
bueno, del bisabuelo, de los abuelos, ¿está ubicada exactamente dónde y cuánto tiempo duró abierta y cuántos empleos generaba? Está en 5 de febrero y León y Gama. La fundación original que les contaba mi mamá hace rato es en 1830 y tantos, no tenemos el dato. Y cuando abren las puertas ya en la obrera, pues es justo en los 30, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya va abierta llevaba abierta 200 años hasta que se cerró en 2012. 2012. Y ahí ese espacio quedó, vendieron, quedó cerrado, Quedó cerrado y estamos por venderlo. Okay. Supuestamente en breve se cierra el trato ya. Desgraciadamente con esto de las herencias hay que repartir y pues no te queda otra, ¿no? No, pues claro, nada. Más que vender. Y pues sí le daban empleo a un montón de gente. Yo que hice mi tesis justo de la fábrica, tenemos registro que en algún momento tuvieron más de 80 empleados in situ, fijos, pero siempre que era temporada navideña o tenían mucho trabajo, pues contrataban a más personas. La bendición de las flores artificiales es que puedes dar trabajo a domicilio. Entonces, pues daban trabajo a domicilio a varias personas y también pues a varios vecinos, ¿no? Nos hemos encontrado a muchos vecinos que decían, ay, yo a veces trabajaba aquí con sus, ¿qué eran? Sus bisabuelos, sí, yo a veces trabajaba aquí. Lo voy a interrumpir por lo siguiente. No creo que les haya tocado a ustedes, pero antes la Cruz Roja, cuando eran las donaciones, te daban un distintivo que era una ruedita blanca con la Cruz Roja en medio y un alambrito. Esos se hicieron hasta que se inventaron las calcomanías, las pegatinas, se hicieron ahí y se hacían miles y miles. Entonces, cuando era la temporada de hacer eso, todos los vecinos participaban haciéndolo. Era... Qué interesante. Hemos encontrado gente que nos dice, ay, yo trabajaba porque hacíamos las cosas estas de la Cruz Roja cuando había que hacer, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo se llamaba el negocio? Fábrica de Flores El Pucheu. Ok. Y que bueno, en mi caso, yo sí me acuerdo, iba a la secundaria allá al 82 y pasaba y pues tenían afuera las flores como parte del adorno del edificio, ¿no? Así es. Entonces, pues sí nos tocó esta parte. Y ahora, Mari Carmen, ¿qué impresión te da este recuerdo de tu bisabuela cuando escuchas esta historia de ella y ese matriarcado? ¿Qué te causa como parte de tu formación, de tus pensamientos, de tus emociones? Pues es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte traer el peso de ella, porque era de carácter demasiado fuerte. Entonces se puede decir que de toda la familia, pues ella fue la única que se casó 5 veces, porque pues de las demás, pues nada más una vez. Casi toda la familia fue una vez, mi mamá se casó una vez, las tías una vez, una que otra se llegó a casar 2 veces, pero estoy hablando de 1 o 2, pero casi la mayoría no, pues como que no tuvo esa fuerza que tenía la bisabuela. En cuestión de carácter, a lo mejor sí, de luchonas sí, eso sí, somos muy emprendedoras. Las mujeres siempre hemos sido como muy trabajadoras en ese sentido, pero ya sí el carácter como ella lo manejaba, yo creo que absolutamente nadie de la familia. Pero sí es un peso muy grande, el sacar adelante a la bisabuela, porque pues la bisabuela es así como que hasta la familia la llega a recordar y es así como un monumento, como algo así muy fuerte. Es un ejemplo a seguir. Es algo como muy fuerte a seguir, pero en cuestiones de lucha, ¿no? De trabajo, de emprendimiento, de todo eso. A lo mejor no tanto en cambiar de maridos.
Bueno, eso depende de la suerte. ¿O sí? Pero fíjense nada más lo importante de lo simbólico que significaron en algún momento los adultos mayores en las familias, una situación que se ha ido perdiendo poco a poco, pero llegaron a formar parte de en las familias de lo simbólico de los abuelos, que eran precisamente la raíz de las familias, ¿no? Es decir, la raíz del árbol genealógico, bisabuelos y abuelos formaban parte de ese sostenimiento. Yo recuerdo que en casa, pues la familia se unía en función de los abuelos, el cumpleaños de los abuelos, la Navidad con los abuelos, es decir, se unía a partir de ahí toda la familia. Se disgregaban de manera ordinaria, cada quien en sus vidas el año, pero en las fiestas importantes, 15 de septiembre, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, la familia se conjuntaba y se juntaba a la convivencia, que es algo que se ha ido perdiendo en una parte de la individualización que se dio de parte de la sociedad y con un decrecimiento demográfico, porque pues obviamente antes te reunías, a mí me daba mucho gusto que llegaran esas fechas, porque te reunías con tus primos, que eran un montón, porque había muchos hijos, entonces era así como la gran familia y las grandes campeones de comida, ¿no? Y se hacía toda una fiesta. Pepe Barajas. Mira, claro, con esto que comentas, a mí me gustaría un poco recuperar lo que han comentado al principio nuestras tres invitadas y que tiene que ver con que la colonia obrera no solamente son cabarets y zonas rojas, y eso lo hablamos desde el principio de nuestros programas, en donde decíamos, la idea un poco de esto es hablar de la estigmatización que tiene la colonia, pero también a través de sus protagonistas, pues demostrar que la colonia tiene, a pesar de todo, oportunidades de crecimiento, oportunidades de desarrollo, y anteriormente pues eran familias, como bien comenta Mauricio, creo que todos venimos, los que tenemos alrededor de 50 años, venimos de familias numerosas, de 8, 9, 10, 12 hijos, ¿no? Creo que es el caso de todas las familias de esa época. Y aquí sí me gustaría que de voz de ellas nos dijeran qué es lo que consideran a ustedes, o cuál es la diferencia entre aquel entonces, de nuestra infancia y de la vivencia de nuestros abuelos, con la época actual. ¿Por qué hoy, de repente, el pretexto de no poder o de irse por un lado negativo en la vida, lo atribuyes inmediatamente a donde naciste, ¿no? Porque hay quien dice, pues es que no tuve oportunidad porque nací en la obrera. Pero estas historias que ustedes nos cuentan, pues realmente nos hacen ver que la oportunidad la hay, ¿no? Y que hay que saberla aprovechar. Yo sí quisiera que ustedes platicaran un poquito de qué consideran ustedes, qué es lo que nos llevaba a esforzarnos, a crecer, porque la colonia pues se ha desarrollado también económicamente pues de manera importante para la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, yo creo que no solo los pequeños talleres, había lugares muy, muy pequeños. Hay un departamentito ahí sobre Tony Gap, no sé si sigan haciéndolo, que era una fábrica de banderas. Y eran 2 personas y hacían montones de banderas, ¿no? Pero el 16 de septiembre sacaban unas cantidades impresionantes. Y había muchas costureras, muchísimas costureras. ¿Qué más había? Había cosas importantes que quizá, si las vemos, ni siquiera las ubicamos. Sobre Tlalpan está Casa Góngora, fue uno de los más grandes distribuidores de materiales que ya no están ahí, ¿no? Pero la casa sigue ahí todavía con el letrero. Y pues había mucha gente que trabajaba. Con esto de la fábrica, como dice Adriana, había muchas mujeres en especial que iban por trabajo a la fábrica, ya fuera a pegar cosas o hacer alguna cosa se podía hacer, ¿no? Pero había muchas que llegaban los sábados, y eran por lo menos 10, 15 gentes, que llegaban los sábados a entregar trabajo. O sea, como que en la colonia no había la estigmatización esta de que las mujeres están en su casa esperando a ver si el marido les lleva el dinero o las trata bien o no. O les da permiso de trabajar. Así es. Sí, yo creo que eso es muy importante de lo que contaba Mari Carmen, ¿no? El tener estos pilares femeninos en la colonia obrera, yo creo que es muy importante porque pues
yo creo que el pilar femenino es, pues sí, en mucho el pilar de la misma colonia, ¿no? Todos conocemos pues a las señoras que estaban en las tienditas o a las señoras que nos atendían en las papelerías o ejemplo, ¿no? Pues mi abuela, ella llevó finalmente la última parte de la fábrica, antes la llevó su mamá. Antes la bisabuela. La bisabuela, o sea, creo que eso es una marca muy, muy peculiar de muchas de las familias que residen en la Obrera, ¿no? Y eso es pues súper, súper interesante. Así es, Mari Carmen. Pues yo creo que se perdieron los valores familiares. Muchos se han perdido los valores familiares y algo es la educación cívica, ¿no? A nosotros todavía nos tocó eso de que pues en la primaria, desde la primaria nos daban educación cívica. Entonces nos enseñaban a respetar a nuestros semejantes, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a todo eso. Y ahora esos valores se han perdido. Y hoy la juventud, pues precisamente hace que pues ya no sea sana la convivencia. ¿Por qué? Porque hace rato lo comentaba, nosotros salíamos a jugar, a convivir con todos, no había eso de que tú tenías más o yo tenía menos, sino que todos éramos iguales, todos convivíamos de igual forma. Era una forma natural que teníamos todos de convivencia, y ahorita ya como que si tienes dinero eres mi amigo, si no, no, y no salgas porque pues ya hay rateros o ya te pueden secuestrar o ya te pueden robar. Entonces también los papás antes, a pesar de que trabajaban, tenían tiempo para nosotros, ¿no? Y ahora los papás pues ya son como más proveedores y te doy una computadora o te doy un celular y quédate en casa. Y entonces pues ya el niño de hoy en día ya no es como nosotros que salíamos a jugar a la calle y a correr. Por eso no éramos... Casa, ¿no? La enseñanza desde casa. Me decía Mauricio en el previo que a tu papá, Mari Carmen, lo recordaban como una persona muy estricta, ¿no? Ahí en la calle. Uh-huh. Pues con las chicas que tenía, yo creo que tenía que ser, pero... ¡Cálmate! Pero así eran los papás, en donde con la sola mirada ya te chingó la cosa cuando te veían feo, ¿no? Ya entendí. Sí. No, y en este caso... Mi papá era una dulzura, mi papá era un hombre que no te decía ninguna majadería, no te hablaba con majaderías, pero era muy, muy noble, muy sabio, era un hombre muy, muy sabio. Del tema que hablaras, de lo que quisieras hablar, él siempre tenía una respuesta. Él estudió para profesor normalista y pues imagínate, venía de otra educación, de otra forma de vida, y era muy sabio, muy, muy, muy sabio. Y sí, era muy estricto con la cuestión de que nosotros estudiáramos y que estuviéramos muy entrados en aprender, y era de los que escuchaba el himno nacional y nos hacía que nos paráramos, nos parábamos literal a escuchar el himno nacional. Era de que no dijeras qué, sino mande usted. Era en ese sentido él sí tenía los valores como muy firmes, y tú los tenías que llevar igual, y te daba chance de salir a la calle. Así es. Ahora, Barajas, aquí el asunto es de que lo que nos estamos dando cuenta es de que siempre ha sido la colonia proveedora de una mano de obra calificada y además entusiasta, protagónica, y sobre todo muy emprendedora, ¿no? O sea, la colonia ha sobrevivido a base del esfuerzo de gente trabajadora, gente de bien, que bueno, lamentablemente pues también existe gente de mal, que es la minoría, pero que lamentablemente la estigmatización ha generado o se ha generado por esa minoría, pero es aquí en la colonia y en todas las colonias de alto índice delincuencial y en todo el país. Es decir, ¿por qué estamos atrapados en un México
en donde las minorías delincuenciales, corruptas y todo esto hacen que se tenga una imagen que no es la correcta respecto a un pueblo trabajador. En el caso de la colonia obrera, pues queda plasmado con todas estas historias, ¿no? Fíjate, como lo comenta también Mari, había anteriormente un respeto absoluto. Yo recuerdo a mi abuelito, cuando llegaba, le tenías que dar su beso en la mano, y no era por otras situaciones, sino por un gran respeto que se le tenía como cabeza de familia, ¿no? Y como lo comentas, la gente de la obrera es muy trabajadora, muy emprendedora. Desgraciadamente, como lo comentas, estábamos, como le decían, el triángulo, ¿no? Con la Doctores y Buenos Aires, y yo me acuerdo en mis tiempos de que iba a la escuela de niño, pues ahí sí decían la Doctores, la Buenos Aires, y la obrera todavía no tenía ese significado, no lo tenían como con una cruz manejando la delincuencia. Hoy en día también ya es un foco rojo la colonia obrera, desgraciadamente, pero como dicen, hay más gente buena que mala, ¿no? Entonces, pues aquí hay que trabajar por la colonia principalmente, y esto me refiero a dar cimientos a la familia, lo que te fueron dejando desde los abuelos, los padres, la educación principalmente, ¿no? Que es parte de lo que hemos querido hacer con estos programas, en donde tengamos precisamente la identificación de lo que ha sido nuestra colonia desde todas las aristas, un espacio de reflexión, de análisis, también, ¿por qué no?, de esta parte de memoria y de recuperación de todo lo que cada quien quiera. Es decir, es poner los temas en la mesa y que cada quien vaya construyendo su visión respecto a las cosas, que me parece que es lo más interesante. Pepe, si te parece bien, vamos a otro bloque, darle lectura ahí a los comentarios, Pepe o Barajas, quien guste, para que se le dé lectura a los comentarios, que han sido muchos. Barajas, te toca. A ver, ahí, pero no veo. Ahí van. Ramsés Saavedra. Mi familia Saavedra, llegamos desde el 67, nos tocó la inundación, lo que habían comentado, ¿no? En Caballero 52, frente al templo. Después compró su papá la casa ahí en Caballero, donde vive el buen amigo Ricardo. Susana Rocío, saludos de la colonia Buenos Aires a Mari Carmen Burgos. Cancebro Medusa, saludos a todos, gracias por regalarnos tantas historias. Muy bien. Leti Prudente, saludos a Carmen Burgos. María Magdalena, mi papá Fernando Reyes decía que mi abuelo se los llevaba al río Hoy Viaducto a recoger los ladrillos rotos y así construyeron la casa. Podría ser, ¿no? ¿Quién sabe? Nelly Vázquez, ¿en qué año llegó la panadería El Sol? Híjoles, ahí no sé, tú tocayo. Yo creo que como por ahí del 60, pero lo averiguamos y lo publicamos. Sí, es muy importante porque el asunto de las panaderías hay que tratarlo como un tema, porque incluye muchas cosas como sector productivo y alimenticio, ¿no? Sí. Elionet, supongo que es la papelería La Yuki, era de la familia Kojima Castañeda, ¿sí? Okay. La leyenda de Neco, las construcciones eran una mezcla de adobe y ladrillo con techo de tabique sostenidos por vigas de madera y con relleno de tepetate. Lo increíble de estas casas de estilo porfirista era, y ya no me dio tiempo de terminar, era la altura y la distribución de las mismas, así es, que además es simbólico porque la distribución de las casas ni siquiera era pensado de manera desde el punto de vista de lo que ahora es un diseño de arquitectura, ¿no? Enviando las comodidades, o sea, a veces era un chorizo de cuartos y todos inconexos, o sea, porque es muy curioso cómo se hacían estas casas, ¿no? Cuartos inconexos, a veces con baño incluso fuera, en fin, pero pues así era como se acostumbraron a construir. Yo no sé por qué motivo, sí nos comentó algo Mari Carmen ayer, que estábamos en la preproducción, sí. ¿Por qué se construían los baños afuera?
Lo que pasa que como las familias eran grandes y cada quien tenía independientes sus cuartos, decían que los baños adentro no, porque podían agarrar un aire. Y entonces, Cotorreábamos que el aire, imagínense ahorita con los fríos, sales y te da una pulmonía, ¿no? O sea, afuera, está cañón. Bueno, pues la verdad es que dice Carlos Suárez, el dinero se guardaba porque eran monedas de oro y plata, claro. No, pero y además, Carlos, no solamente oro y plata, a mí me tocó ver fajos así, alterones de billetes podridos. Sí. O sea, eso nadie me lo contó. Yo lo vi. Así es, yo lo vi. Y estamos hablando así de un bonche así de billetes que pues, estaban ya podridos. Porque así eran. O sea, guardaban su lana y no lo guardaban también o no le decía a nadie a las familias que se quedaba el dinero, ¿no? O sea, es increíble, pues, pero así es como funcionaba la mente financiera de los ancestros. Pues bien. Te voy a comentar, ahorita me acordé de una anécdota. Mi abuelito, el papá de mi papá, ahora sí, un día llegó a la casa, pues mis hijos estaban como de 5 o 6 años y tenía uno que era el consentido, mi hijo Daniel, Juan Daniel. Entonces le dice, a ver, hijo, toma, llegó el de los helados, toma, paga, invítale a todos tus primos y ya pasa, y al ratito regresa el nevero. Dice, oiga, pues si es que me dieron un billete de los antiguos, esos ya ni existían. Los tenía guardados y sacó su bonche y dijo, pues con esto, pero fíjate, anécdotas así como lo comentas, que guardaban después su lana y después ya ni sabían dónde estaba y se la encontraban y con eso, fíjate, anécdotas padres. Pero recordemos que en la época de Revolución, pues todos los dineros o sea, que no fueran monedas, pues todos los dineros en materia de billete, pues perdieron su valor, es decir, y nunca se dieron cuenta la gente revolucionaria, ¿no? Entonces traían ahí un montón de dinero que ya no valía, pues, y que lo seguían acumulando, pues, pero ese es un asunto ahí que es muy significativo de lo que aconteció. Y bueno, para ir finalizando, la situación en cuanto a la parte que llevan en el corazón de la colonia Adrianas, Mari Carmen, ya lo expresó un poco Mari Carmen, pero en términos concretos, si pudieran resumir en una frase, ¿qué es para ustedes o qué ha significado la colonia obrera en sus vidas? Híjole, parte de mi corazón. Sí, totalmente. Okay. Digo, yo hablé muy poquito, pero por ejemplo, yo para mí la obrera es pues vivir entre telas, dulces y olor a pan, y es una cosa maravillosa. Pues ahí está. Mari Carmen. No, pues también para mí es todo, es mi alegría, también está en mi corazón. Yo estoy orgullosa de ser de la obrera. A mí no me importa que me digan que es de lo peor hoy en la actualidad. Para mí la obrera es la obrera, así, en pocas palabras. Y creo que hay que llevar con orgullo nuestras raíces. En algún momento todos hemos sufrido de discriminación, en algún momento, en algún lugar, en los trabajos, en fin, de muchas formas. Pero el poder en este momento tener la capacidad de reconocernos y decir, pues soy hecho en la obrera, a mucha honra, creo que esto nos permite realmente tener unas raíces bien fundadas, y esta colonia seguramente pues permanecerá otros varios siglos. Creo que ahí estará, se han fundado entiendo lo que hemos comentado en este momento, de jóvenes con unos valores diferentes, porque va evolucionando y también porque la maldad existe, pero creo que la colonia, pese a ello, ha sobrevivido, ha crecido, se ha desarrollado, porque ahí está, o sea, no es un choro de nada más de decirlo sin ningún argumento. Se ven ahí la prosperidad de los negocios, algunos más grandes que otros, pero han ido avanzando. Obviamente ahorita con la pandemia está difícil, pero pues la gente trabajadora siempre, la gente trabajadora y gente de bien siempre va a salir adelante. Así que, pues Pepe. No, pues no queda más que agradecer a nuestras invitadas sus anécdotas, de que nos hayan contado parte de su vida en la obrera, y seguir invitando a nuestros amigos que le sigan dando like a la página y pues a seguirnos cuidando. Barajas.
pues felicidades a nuestras vecinas que nos apoyaron en el programa, muchas gracias, y hay que cuidarse mucho porque esta situación está un poquito feíta y les agradezco su atención a todos los que nos escucharon. Así es, y por ahí ya ha habido gente que quiere participar en los programas, por ahí Benja Roy ya nos dejó por ahí un mensaje, nos ponemos de acuerdo para un próximo programa, pero nos gustaría que cuando nos digan que quieren participar, que nos sugieran tema en el que consideren que pueden participar, eso nos ayudaría mucho, porque nosotros tenemos un calendario de diferentes programas, y a veces vamos construyendo los programas con mucha anticipación y tenemos a la gente ya invitada. Y si nos van diciendo ustedes, yo quiero participar y me gustaría tratar este tema, nos permite programar con anterioridad y ponernos de acuerdo. Así que, Benja, ahí estamos en contacto para que puedan participar, y abierto el foro y el espacio para todo quien quiera participar en este programa. Y pues sí, solicitarles nada más, si nos regalan por ahí un like a la página de Obrera es Cultural, se los agradeceríamos mucho. Queremos que crezca rápidamente la comunidad, y pues ahí muchísimas gracias a las Adrianas, que además quiero comentarles, gracias Lalo Sono, pues felicidades por buen programa, a las Adrianas, que además quiero comentarles que ellas actualmente, Adriana Peirón, mamá, es quien está como presidenta de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México, y están llevando a cabo un taller. Entonces, están llevando a cabo un taller en la alcaldía Cuauhtémoc, así que ahí las conocí. Muchísimas gracias. Y a Mari Carmen Burgos, que además mi vecina durante varios años. Muchos. Nuestras casas que hay en 131, yo en el 133, en algún momento de vida que viví ahí, y pues la verdad, muchísimas gracias, Mari Carmen. Grandes recuerdos ahí con ahí en la carnicería, con tus hermanos, con ustedes mismas, aunque tú eras la más chica, y ciertamente sí, yo soy la más chica. Estaba ahí ¿cómo se llama? El terreno baldío de ahí de Isabel la Católica y Gutiérrez Nájera, que Así había es. posibilidades de jugar, pero también hay algunas historias un poco escalofriantes, como sí, ahí sí. Se encontró un feto ahí, por ejemplo. Sí, ¿no? se encontró un feto, se quemaron ahí muebles. También creo que un teporochito ahí se murió. Sí, había historias que luego no queríamos ir a la esquina porque si no nos jalaban las patas. Sí, muchas historias. Así que, pues, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve, gracias a nuestras invitadas especiales, y recuerden que si no tienen nada que salir, por favor no salgan, hay que seguirnos protegiendo, la situación no está nada sencilla, hay que echarle muchísimas ganas para tratar de que todos estemos bien. Si te cuidas tú, cuidas a los demás. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Chaito, gracias. Bueno, gracias. Gracias, saludos. ¿Cuántos tenemos?